Muy bien, muy buenas noches, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a estar hablando de un tema muy interesante, un tema que tiene que ver con la literatura, la historia de la literatura, que es el romanticismo europeo. Entonces, en esta oportunidad nosotros vamos a estar tratando un tema, como les estaba diciendo a ustedes, que es de suma importancia a través de la historia de la literatura. Ella nos va a conllevar y nos va a llevar a momentos muy importantes en nosotros, momentos en los cuales nosotros vamos a poder encontrar cuál es el motivo, la circunstancia en la cual se dio este proceso tan necesario y vital para la historia de la humanidad, porque estaremos hablando de un romanticismo europeo, de un romanticismo en la cual va a tener dimensiones históricas, geográficas, políticas, económicas, filosóficas, culturales y educativas. Entonces, la literatura nos va a conllevar a ver estos aspectos de la historia literaria. Entonces, estaremos tratando, como hemos dicho hace unos momentos, sobre el contexto. Entonces, estaremos hablando nosotros sobre el contexto en el cual se ha desarrollado y que es muy importante que ustedes también lo puedan, ¿qué cosa? Conocer. Entonces le ponemos por acá, en este caso, muy bien, el contexto. El contexto histórico. Entonces, estaremos hablando sobre el contexto histórico de la literatura que nos va a conllevar y vamos a nosotros a entender y sobre todo comprender este proceso que es también de suma importancia para nosotros. Entonces, miren, lo importante que tiene este contexto histórico es cómo ha ido evolucionando a través de la historia, cómo se ha ido desarrollando. Uno de los objetivos que nosotros tenemos que conocer y saber dentro de la literatura, el primer principio es conocer las características y aportes que ha tenido el romanticismo europeo. Y otro también que es importante tomar en cuenta es reconocer los rasgos más importantes de la obra que vamos a tomar ahora como base, que son las cuitas del joven Werther. Las cuitas del joven Werther va a ser pues una de las obras primordiales necesarias a través del tiempo. ¿Por qué? Porque esta lo va a hacer Wolfgang Goethe, o Goethe, como dicen decir ustedes, ¿no? En este caso. Entonces, nosotros vamos a tomar en cuenta ello, el contexto histórico, cómo se ha desarrollado. Tenemos que entender que en este periodo vamos a encontrar a una Europa del siglo XIX. Entonces, cuando nosotros hablamos de una Europa del siglo XIX, vamos a ver pues que en este proceso tan importante, tan necesario, se va a desarrollar de una manera muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que va a ser una etapa que va a afectar bastante a la Europa del siglo XIX. Y ustedes me dirán, pero profesor, en qué contexto? ¿Cuál va a ser el motivo que va a afectar bastante a esta Europa? Uno tenemos que encontrar y tenemos que conocer que va a ser una etapa muy, sobre todo, muy convulsionada. ¿Por qué, profesor, vamos a decir que esta Europa va a estar muy convulsionada? Porque va a haber eventos históricos que van a marcar la historia de Europa y de América. Siglo XIX, cambios de revoluciones liberales, por ejemplo, vamos a encontrar que en el punto va a ser tan convulsionada en el aspecto, ¿qué cosa? Ideológico, ideológica. Entonces, ideológica. Y no solamente ideológica, sino que también políticamente. Politi, vamos a poner acá, políticamente. Entonces, esta Europa que nosotros estamos viendo va a tener convulsión a nivel, sobre todo primordial a través de la historia. Entonces, y ustedes me dirán, pero profesor, tanto va a afectar y tanto va a convulsionar
Políticamente esta Europa, por supuesto, vamos a tener aspectos muy importantes durante todo este proceso histórico. ¿Por qué? Porque van a ser revoluciones que va a existir. Va a aparecer el socialismo, va a aparecer otros puntos que van a ser importantes durante todo este cambio que se va a dar, por ejemplo, en el aspecto ideológico, el socialismo utópico que van a hacer en Francia, que lo vamos a ver en unos minutos. Después vamos a encontrar que políticamente los gobiernos van a cambiar. ¿Por qué? Porque van a necesitar, ¿qué cosa? Usar otros temas, ya no solamente lo mismo de siempre. Entonces, las contradicciones de pensamiento son violentas. Todas estas nos van a conllevar a que tengamos, ¿qué cosa? Contradicciones de pensamiento. Entonces, nosotros lo vamos a poner acá. Esta nos va a conllevar a que tengamos diversos pensamientos y estos pensamientos van a hacer qué cosa? Convulsiones. ¿Qué cosa, profesor? En este periodo. Entonces nosotros lo ponemos por acá, profesor. ¿Es cierto esto? Por supuesto. Entonces, durante todo este tiempo, nosotros vamos a encontrar y esto es importante, las contradicciones de pensamientos son en este periodo violentas, acuérdate, van a ser violentas, pero profesor, ¿cómo es que van a ser violentas? Yo estoy preocupado, nunca he aprendido esto. ¿Por qué? Porque nosotros a través del tiempo vamos a conocer, vamos a saber que los cambios van a ser estructurales, van a cambiarse ideológicamente, vamos a encontrar que aquí se van a ganar de forma muy distinta, muy contradictoria a lo que estamos nosotros acostumbrados a poder ver, a poder conocer durante todo este proceso de cambios. Esta, miren, esos son los pensamientos que se van a dar en este periodo. Un periodo de gran convulsión, profesor. Por supuesto, un gran periodo de gran convulsión que va a darse en todo este tiempo. Entonces, profesor, entonces va a existir otros pensamientos que van a darse en este tiempo, por supuesto. Va a empezar a nacer, por ejemplo, vamos a encontrar algunos tipos de pensamientos que ideológicamente son distintos a lo que nosotros hemos pensado durante todo este periodo. Mira, acá está muy interesante, muy importante para que tú también puedas, ¿qué cosa? Puedas conocer, puedas saber. Entonces, profesor, ¿cuáles son cada uno de ellos? Ahora lo vamos a ver. El primero es muy conocido por nosotros. ¿Y cuál va a ser? El primero se llama el nacionalismo. El nacionalismo. Entonces, cuando nosotros hablamos del nacionalismo, vamos a encontrar en este periodo, que es importante también que ustedes lo conozcan, va a ser un nacionalismo pues netamente académico, no solamente académico, sino va a ser ideológico. Pero ¿por qué usted dice, profesor, que va a ser un tema ideológico durante todo este proceso que nosotros vamos a verlo? ¿Por qué? Porque ustedes van a encontrar que acá se va a exaltar, ¿qué cosa? Se exalta, ¿qué cosa? La raza, se exalta la lengua. ¿Qué más se va a exaltar, profesor? Las costumbres. Vamos a encontrar que acá se van a exaltar, ¿qué cosa? Las costumbres. No te olvides las costumbres, profesor. Entonces, todos estos procesos se van a dar durante todo este periodo. ¿Qué más van a exaltar acá? Las costumbres, la religión. Entonces, profesor, también. Y ponemos, por ejemplo, acá etc, etc, etc. Entonces, durante todo este periodo que vamos a encontrar, se va a dar pues el nacionalismo. El nacionalismo nos va a traer consigo todo lo que estábamos justo tratando el día de hoy. Aparte de esto, nosotros vamos a encontrar que se va a dar como proceso aquí, que es importante tomar en cuenta, no solamente el nacionalismo, sino que también vamos a encontrar el famoso liberalismo. Entonces, el liberalismo también se va a dar durante todo este proceso, por supuesto. Se va a dar qué cosa, el tema del liberalismo. Entonces,
aparte del liberalismo, nosotros vamos a encontrar, y que esto es importante también que ustedes lo sepan, a ver sus audios, tengamos mucho cuidado con el audio, por favor, ¿ya? Voy a tener que silenciarlos algunos, ya, muy bien. Si no, va a salir en la grabación. Entonces vamos a poner acá liberalismo. Entonces ponemos por acá, muy bonito, muy interesante, ponemos acá el liberalismo. Entonces, profesor, cuando nosotros hablamos de liberalismo, ¿a qué nos hacemos referencia? Muy bien, jovencito, jovencita, que tú estás atento en este tiempo. Nosotros cuando hablamos de el liberalismo, viene el profesor de la libertad, cierta manera tiene que ver con la libertad. No estás equivocado o equivocada. Sí tiene que ver justo con la libertad. Pero no es la forma en cómo nos han enseñado, sino de otra manera que el día de hoy tú también lo vas a conocer. ¿Qué cosa busca? Defiende la libertad, pues la libertad, la propiedad privada, la propiedad privada. Ya, entonces, eso es lo que hacía o es lo que hace hasta el día de hoy el liberalismo. Profesor, ¿en el Perú existe el liberalismo? Por supuesto, en el Perú todavía existe lo que nosotros conocemos como el liberalismo. En el tiempo de Europa, ¿cómo se llamaba el padre del liberalismo moderno? Adam Smith. Adam Smith. Es el padre del liberalismo moderno. Entonces, ustedes van a encontrar que es la manera en cómo se ha dado este proceso histórico, este proceso que nos ha conllevado a que Europa sea distinta, a que sea muy a lo que nosotros conocemos, sabemos durante todo este proceso histórico, que dicho sea de paso, nunca lo hemos visto de esa manera, pero es importante pues conocer sobre ello que nos va a ayudar a poder comprender durante todo este periodo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta que tengan? Les escucho. No, profesor. Ok, entonces vamos a continuar con nuestro trabajo, que es importante pues saber. Entonces vamos a ver ahora aquí. Vamos a encontrar en este caso ahora ¿a quién? El famoso conservadurismo. Vamos a poner acá con otro tamaño de letra, el famoso conservadurismo. Conservadurismo. Entonces, profesor, cuando nosotros hablamos del conservadurismo, ¿a qué se hace referencia? Algunos a veces hasta el día de hoy me preguntan, me dicen, profesor, ¿a qué se hace referencia cuando usted dice el conservadurismo? Entonces, cuando nosotros hablamos del famoso conservadurismo, no es otra cosa, pues, para que puedan conocer y puedan saber que tiene que ver justo con la domina política oficial de Europa. Yo ahorita lo voy a poner acá y tú mismo vas a entender y sobre todo comprender durante todo este tiempo. Lo pongo ahí muy bonito, muy interesante durante todo este tiempo. Entonces nosotros vamos a poner así, domina la política oficial, vamos a poner en Europa. ¿Ya? Domina la política oficial de Europa. Ya, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar nosotros que como va a defender la política europea, ¿desde cuándo? Vamos a ver, vamos a poner desde 1815 hasta 1830. ¿Qué cosa hace? Rechaza, vamos a poner acá, rechaza. ¿Qué cosa rechaza, profesor? Va a rechazar el liberalismo. Ellos no están de acuerdo con el liberalismo. Ellos consideran que debe existir una política más cerrada, ¿no? Es el famoso liberalismo y toda ideología revolucionaria.
Por ejemplo, ustedes miran, en el Perú tenemos un conservadurismo, ¿ya? Y es una mezcla de nacionalismo lo que tenemos. Por ejemplo, ustedes deben conocer al expresidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Quién se acuerda de Pedro Pablo Kuczynski? ¿Se recuerda mucho o no? Del famoso PPK, ¿se Sí, recuerda? profe. Ya, PPK tiene una política liberalista. Entonces, PPK es liberalista, una política liberalista, la libertad, la propiedad privada, pero con una inversión extranjera netamente. Entonces, él realmente es un liberalista. Pero cuando nosotros hablamos de nacionalista, hoy encontramos a un controvertido candidato que ha salido de la cárcel hace unas semanas. ¿Saben quién es ese controvertido candidato? ¿Se recuerdan o no? Antauro. Exacto. Tauro. Antauro tiene tendencias nacionalistas conservaduristas. Por eso ¿Por muchos qué carajo estamos A ver, hablando de a ver, Europa? a ver, a ¿No ver, tiene a ver, pedo? señorita, por favor, su audio se le escucha. Entonces, ese es para que nosotros podamos nosotros entender el proceso de la ideología que existía en Europa. Entonces, el candidato que justo les estoy comentando, que hace 2 semanas salió de prisión, tiene tendencias pues nacionalistas conservaduristas. ¿Ya? Entonces, ese es algo que él, pues, ustedes han dado cuenta en sus discursos, dice, está en contra del liberalismo, la propiedad privada, está en contra del socialismo, porque los nacionalistas no son socialistas, por si acaso, eso también tenemos que entender. Entonces, la última, por si acaso, y esto es importante tomar en cuenta, dentro del romanticismo, vamos a encontrar que va a ayudar a que pueda tomarse en cuenta. ¿Cuál es, profesor? Es la siguiente. Tenemos el famoso socialismo utópico. Ahí está, ese es el socialismo utópico. El socialismo utópico, te comento, es un socialismo que nació ¿en dónde? Nació en Francia, ¿ya? En Francia, en el siglo XIX. Es el socialismo previo a lo que iba a venir el socialismo científico con Karl Marx y Friedrich Engels, por si acaso les comento. Ya para que puedan conocer un poco sobre esta situación que existía. ¿Por qué utópico? Porque es un socialismo que nunca se logró cumplir, porque es tan ideal que ustedes saben que el socialismo, viéndolo desde un punto de vista, es bien difícil que se cumpla en las sociedades, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Por ende, ahora vamos a ver qué cosa hace el socialismo utópico. El socialismo utópico defiende al proletariado. ¿Quién es el proletariado? A ver, ¿quién es el proletariado? A ver, defiende al proletariado. ¿Quién es el proletariado? A ver, ¿quién me puede decir quién es el proletariado? ¿Alguien sabe? ¿Han estudiado en historia ustedes ese tema? El proletariado, les comento, es pues en este caso, podríamos decir, los obreros. Entonces, así está Europa en el siglo XIX para la literatura. Entonces, ese es el contexto. Ahora recién nos vamos a dónde? A nuestra definición. Entonces, profesor, ¿qué es el romanticismo? Pues, nosotros queremos saber desde el punto de vista literario y ahora lo vamos a poner acá. Definición. Definición. Entonces, durante esta definición vamos a encontrar entonces cómo ha nacido y de qué manera se ha desarrollado todo este proceso tan importante para nosotros. Ya para poder ya, para poder entender. Entonces, lo voy a poner acá para que ustedes también puedan ver cuál sería entonces nuestra definición aquí. Entonces ponemos el romanticismo. ¿Qué cosa es entonces? Es un movimiento. Entonces, es un movimiento cultural, artístico y qué cosa literario. Ya, eso es importante. Con un tipo de espíritu
espíritu renovador, renovador. ¿Qué más va a tener? Va a tener, y va a ser y rebelde, pues, rebelde. ¿Qué más? ¿Qué surge? Vamos acá, ¿qué surge? Surge a fines del siglo, vamos a poner del siglo XVIII. ¿En dónde? En Alemania. Entonces, el romanticismo nace en Alemania. Entonces, el romanticismo va a aparecer en dónde? En Alemania. Entonces, como va a aparecer en Alemania y en Inglaterra y en Inglaterra. Ahora que está de moda Inglaterra, ¿no? Ustedes saben que se ha vuelto de moda desde el jueves pasado Inglaterra y ya conocen cuál es el motivo en el cual se puso de moda, ¿no? Entonces, ahí está, Inglaterra. Inglaterra hasta mediados, vamos a poner acá, hasta mediados del siglo XIX. En contra, en oposición a quién, van a estar en contra de quién, de una corriente literaria que nació en Francia. ¿A quién? Al neoclasicismo. Ya, el neoclasicismo es una corriente literaria que nace en Francia y que buscaba todo lo clásico, todo lo griego, todo lo romano. Entonces, ellos van a estar en contra en este caso, del romanticismo. Entonces, el romanticismo lo que buscaba es exaltar el sentimiento. Entonces, ahí está. Lo que buscaba entonces el romanticismo en palabras más sencillas, para que tú puedas, en este caso, entender, comprender de lo que estamos tratando. ¿Qué buscaba? Exaltar, ¿qué cosa? Exaltar el sentimiento. Le ponemos su punto, ahí está. Ahí está. Entonces, eso es lo que buscaba, profesor, por supuesto. Entonces le ponemos por acá entre comillas, muy bonito para que tú sepas. Entonces lo que buscaba, profesor, ¿qué cosas? Exaltar el sentimiento. Exaltar el sentimiento. Le ponemos por acá, muy bonito, y ahí está. Exaltar el sentimiento. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan? Lo pueden hacer ustedes, no tengo ni un problema al respecto. No, profe, ni un- A ver, los demás, por favor, tienen que participar, ojo, porque estamos acá nosotros participando todos para poder entender, sobre todo comprender de lo que estamos llevando, que es muy necesario, muy importante para nosotros este periodo. A ver, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? No, profesor. Ya, a ver los demás, a ver. No, profe. No hay ni una duda. Entonces, es importante que también ustedes puedan, en este caso, participar si es que hubiera alguna duda en torno a ello. A ver, los que están en el chat, por favor, pueden también participar, me pueden decir si es que tuvieran alguna inquietud al respecto. ¿Tienen dudas, inquietudes al respecto? Profesor, No, disculpe, profesor, no. el socialismo utópico, ¿qué Ya. significa? Ah, ya. Muy bien. El socialismo utópico. Ah, ya, muy bien, gracias. Mira, Simon, a ver, se llamaba así, Simon, que en castellano creo que ustedes lo conocen como Simón, ya, pero su traduce en francés Simon. Entonces, Simon es un representante en torno a qué? En torno al primer socialismo que se buscaba, ¿qué cosa? Que no existan las clases sociales, que no exista las clases altas, los poderosos, los ricos y los pobres. Entonces, te comento, en Francia se quiso aplicar en la Comuna de París el socialismo utópico. El socialismo lo que busca es que el proletariado esté en el poder. Pero ¿por qué se le dice utópico? Porque no se puede cumplir, pues es algo utópico, es algo irreal, algo es un sueño. Entonces, por eso el socialismo utópico, en un principio, fue tan intenso en París que al final fracasó, porque ellos querían imponerse a la fuerza en la Comuna de París, que solamente duró, recuerdo yo, 30 días, ¿ah? Y ahí desapareció, la monarquía ganó en Francia después, ¿no?
los republicanos. Entonces, el socialismo utópico lo que busca es que el proletario llegue al poder. Entonces, después se dieron cuenta que ese socialismo no sirvió y Karl Marx y Friedrich Engels en Alemania van a traernos un socialismo llamado el socialismo científico. Este socialismo científico van a decir que desde la historia la humanidad está en constante lucha, ¿no? En la comunidad primitiva, en el esclavismo, en el feudalismo, en el capitalismo, y que al final la historia va a acabar con el socialismo. Ellos consideran que llegará un momento en que las clases bajas tomen el poder y que esas clases poderosas de élite puedan, ¿qué cosa?, descender y las clases bajas puedan tomar el poder. Pero nosotros hemos visto que el socialismo, de una u otra forma, lo que ha hecho es, ¿qué cosa? Es cierto, en diversa forma, es que hay, ¿qué cosa? Propiedad privada en el socialismo. Pero cuando se quiere dejar de lado el socialismo y se quiere convertir en comunismo, es que la propiedad privada no exista para nada. Ahí donde fracasó, por ejemplo, la Unión Soviética, el proceso de Venezuela también, que ha sido ahorita muy duro. No sé quién de acá es alguien del origen venezolano y no puede dejarme mentir que hacer ese cambio de proceso histórico hasta el día de hoy les afectó la economía. Argentina hoy día que también quiere cambiar ese tipo de modelo. Entonces, eso ha demandado pues luchas, ¿no? Y pues ha sido muy difícil. Entonces, de una otra forma, entenderíamos que es algo utópico, algo irreal, ¿no? Así podríamos tomarlo en cuenta. No sé si es que he podido responder a su pregunta, señorita Sarita, ¿cierto? Sarita Marí, ¿es cierto la que me preguntó o me he Sí, equivocado? profesor. Sí. Sí, a ver, no sé si he podido comprender. Ya, ya, muy bien. Entonces, ahora, ¿a dónde nos vamos? Este mapa, este es un mapa mental, les comento. Miren, así se trabaja bastante hoy día, ¿no? Hoy día, por ejemplo, no es tanto mover letras, ¿no? Las letras, pues ustedes saben que se ha dejado, ya no se usa mucho. ¿Por qué? Porque esto, pues, no es tan didáctico para poder resumir los temas actuales, ¿no? Esta es una forma de poder trabajar, ¿no? Espero que les ayude, lo voy a guardar para que ustedes también puedan tenerlo en el Classroom que les voy a mencionar, ¿no? Vamos a borrar ahora, sí. Ya voy a usar el borrador. Y ahora vamos a ver otro tema interesante, que justo ahora nos vamos netamente a la literatura. Eso sí, por favor, siempre les pido sus audios, ¿ah? Porque acá todo se escucha y esto queda grabado. Y cuando yo lo subo al YouTube, ¿qué sucede? YouTube pues me dice, no puede subir algunos temas. ¿Por qué? Porque lo toma como algo que ha habido un inconveniente y me elimina el video, ¿ah? Así lo ha hecho la vez pasada, pues tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, el día de hoy estaremos hablando ahora también de cosas, sus características, pues las características. Ya, las características. Entonces, veremos pues el día de hoy sobre las características, cómo han ido resumiéndose, cómo han ido trabajando durante todo este proceso tan importante, tan necesario, y cómo ha ido evolucionando a través de la historia. Entonces, veremos pues, el primero que va a ser el romanticismo es hacer un culto. ¿Qué es el culto? Es una adoración. Entonces, cuando hablo de culto, el culto al yo. ¿Qué es el yo? El yo, pues, en este caso, nos va a conllevar a qué? A que yo debo ser el centro de la literatura. Yo debo ser el único que debe ser adorado, representado en esto. Entonces, para eso le dije que va a haber una exaltación de qué? De la libertad. ¿Qué ideología política usa la libertad? Hemos visto en su momento el famoso liberalismo.
Por eso es importante estudiar el contexto histórico. Luego vamos a tener que los románticos van a tener un sentimiento de qué, de la naturaleza. La naturaleza va a ser importante, esencial para ellos. Ellos van a adorar la naturaleza, van a admirar la naturaleza, van a enamorarse de la naturaleza, van en este caso a expresar a través de la literatura la forma en cómo es la naturaleza. Entonces, por ese punto nosotros podemos tomar en cuenta ello. ¿Ya? Eso es importante. Ver sobre todo ello. Ya, luego lo que vamos a ver que hay un interés por los lugares exóticos, lugares prohibidos, lugares que a nosotros nos lleva a que podamos sentirnos muy bien. Entonces eso va a hacer que los románticos tomen en cuenta lugares que realmente nos pueda hacernos sentir bien. Entonces, eso es lo que sucede, eso es lo que van a hacer, por supuesto. La palabra interés lleva tilde, por si acaso. Ya está. ¿Qué más van a hacer los románticos? Los románticos también van a tener un apego aquí por el folclore. Ya, por el folclore. Por el folclore y lo popular, lo popular. Todo aquello que nos lleve aquí a exaltar lo nuestro. Lo nuestro, ¿qué significa? Tendencias nacionalistas. Muy bien. Ahora otro, el famoso interés por la historia medieval, por la historia medieval. Entonces, ¿qué más tenemos, profesor? Aparte, vamos a ver la exploración de lo grotesco, de lo grotesco. Entonces, ahí está. Entonces, todo esto se va a dar durante todo el proceso de cambios, durante todo el tiempo del romanticismo alemán. Entonces, nosotros estamos estudiando el romanticismo europeo, pero netamente vamos a hablar de un autor que se llama Wolfgang Goethe. ¿Han escuchado de Wolfgang Goethe? Wolfgang Goethe. Goethe. ¿Han escuchado? Que ustedes creo que le escriben como Goethe. Goethe. Se llama Goethe, ¿ah? En alemán es Goethe, Goethe, Goethe. Acuérdense que su lengua y ustedes tienen que estar acá, hacia arriba. Todo idioma que sea el inglés, el alemán, el ruso, hacia arriba. Entonces, no es como el castellano tú puedes decir Goethe, Goethe, nosotros somos un poquito más, ¿no? Entonces, entonces, ahora vamos a ver de este personaje. Él fue un literato alemán, que dicho sea el caso, él luchó bastante por el cambio que ha habido durante todo este proceso. Y vamos a ver un poco sobre las características que ha habido sobre sus obras, ¿no? Por si acaso, él va a tener dos tipos de obras. Una de ellas va a ser, perteneció al Sturm und Drang, los jóvenes románticos. Su obra se va a basar en dos etapas, la etapa romántica y clásica. Y vamos a ver una obra especial, la que hemos escogido. Se llama las cuitas del joven Werther. Así se llama, Werther, ya sabes. Werther, ahí está. Las cuitas del joven Werther. Y ustedes miran, profesor, ¿de qué trata esta obra? Me siento emocionado, nunca he escuchado de las cuitas del joven Werther. Te voy a comentar, te voy a relatar las cuitas del joven Werther. Tienes que estar atento por si acaso a lo que sucede. Dice que Werther, a través de su amigo Guillermo, cuenta su llegada a Weichmann, en Alemania, con la finalidad de encontrar la paz a su espíritu. Mira, la paz a su espíritu. Se entretiene en la lectura y la belleza del lugar. Le encantaba el lugar. Él amaba, joven Werther amaba la naturaleza. La naturaleza era su refugio. Se entretiene en la lectura, como les dije a ustedes, y luego al ser invitado a una reunión, le invitan a una reunión, conoce a una dama llamada Carlota. Mira, conoce a una dama llamada Carlota, de quien se enamora perdidamente. Se va a enamorar perdidamente
Sin embargo, ella estaba comprometida con otro caballero. El caballero se llamaba Alberto, quien retorna de un viaje de negocios y Wechter empieza a cultivar una amistad con el comprometido de Carlota. Miren, Wechter empieza a cultivar esa amistad con Alberto. Salen al campo a pasear los tres, Wechter, Alberto y Carlota. Imagínense. Pero al atardecer y de regreso a casa, Weiter se queda solo, angustiado, desesperado. No sabía qué hacer. Busca refugio en la soledad de los campos, de los valles, porque no podía expresarle libremente su amor a Carlota, porque Carlota estaba comprometida con Alberto. Dice que Weiter se quedaba mirando la naturaleza porque era su único refugio que él tenía. Y dice que permanecía horas viendo y apreciando la naturaleza para tratar de olvidar a quién, para tratar de olvidarse de Carlota. Y por eso él va a aceptar un puesto diplomático y se aleja de aquella ciudad de Weimar durante cierto tiempo. Sin embargo, aprovechando una ausencia de Alberto, en este caso, y vamos a ver, al no poder olvidarla, Weiter regresa a esta ciudad, a esta aldea, a su querida aldea, y encuentra a Carlota ya casada con Alberto. Estaba casada con Alberto. Aprovechando su ausencia de Alberto, el joven Weiter le confiesa su amor a Carlota. Le va a confesar su amor. Y Wechter, al ver que no puede continuar una relación sentimental con una mujer casada, decide poner fin a sus días. ¿Con qué? Con un balazo en la cabeza, justo un día antes de Navidad. Y así acabó la historia del joven Wechter. ¿Qué tal? Interesante. Interesante. Muy bien, es cierto. Entonces, nosotros podemos ver cómo ha sido la vida del joven Weiter. Imagínense, tuvo que morir por amor. ¿Cuántos estarían dispuestos a hacer eso? Creo que nadie, la mayoría es difícil que hagan eso. Entonces, acá, ¿qué género es? Un género narrativo. ¿Qué especie? La especie es una novela de tipo epistolar. ¿Epistolar qué cosa es? Epistolar es una carta. Epistolar. Ya ahí está. Luego tenemos a un narrador. El narrador es en primera persona. Luego tenemos aporta los rasgos esenciales. ¿De quién? Del romanticismo. Romanticismo. ¿Ya? ¿Cuál es el tema principal que a nosotros nos interesa? El tema principal. Temas principales. Le ponemos temas principales. Son dos. El amor, pero un amor prohibido. Y luego, ¿qué tenemos? Tenemos, ¿qué cosa? La pasión. En este caso, ¿qué sería? La pasión. Entonces, ahí nosotros podemos encontrar cómo se ha dado este proceso tan importante del joven Werther. Muy bien, hasta aquí.
¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud de lo que estamos viendo en estos momentos? No, profe, profesor. A ver, dudas. Pueden hacerlo por el chat también, ¿ah? No tengo ningún problema. ¿Tienen dudas? Ningunas. A ver, avisen, por favor. Ya, a ver, ¿alguien tiene dudas, inquietudes? Ya, no hay ninguna, ¿no? Por lo que veo. Ya, entonces, quería saber si es que tuviera dudas, inquietudes, entonces no tenemos inconveniente al respecto. Muy bien, jóvenes, nos quedamos hasta aquí. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Esto va a quedar grabado, entonces van a poder saber sobre el video que estamos llevando. Ya. Muy bien, jóvenes. Entonces, si no hay más dudas, agradecerle por este tiempo de hospitalidad académica, que ustedes también con ahínco han podido presentarse. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Nos retiramos. ya, profesor, que Hasta tenga luego. buen Hasta luego, profesor. Hasta luego.